Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuevamente, septiembre 16, jueves, un hermoso día, aunque aquí está nublado y ha estado llovinando algo, pero sigue siendo hermoso día. Así que hoy en su programa, mis queridos hermanos, Palabra en Laudes, vamos a estar reflexionando en esa lectura que nos propone la iglesia para la oración de los laudes, o sea, la oración de la mañana. Y la misma está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Pues vamos entonces a proclamar esa lectura para hacer una reflexión de esa lectura, mis queridos hermanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues sí. Bien, mis queridos hermanos, los sacramentos en la Iglesia Católica, como bien nos enseña la Iglesia, y lo podemos leer en la sesión de los sacramentos del Catecismo de la Iglesia Católica, nos da la gracia, ¿verdad? Y los sacramentos nos dan dos tipos de gracias. Primero, nos da la gracia santificante, que esa es la gracia que nos salva, y nos da la gracia sacramental, que son básicamente los efectos que produce esos sacramentos en cada uno de nosotros los bautizados y los católicos, ¿verdad, queridos hermanos? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque en esta lectura, pues la podemos asociar con un sacramento en particular. Y el mismo es, mis queridos hermanos, es el sacramento de la unción de los enfermos. Sí, el sacramento de la unción de los enfermos. Yo no sé si a usted, mi querido hermano que me está escuchando hoy, que está viendo hoy esta reflexión, usted ha recibido este sacramento. Antiguamente a este sacramento se le llamaba la extrema unción, ya que simplemente se le daba a la persona moribunda. Desde el Concilio Vaticano II para acá, mis queridos hermanos, pues el nombre pues no cambió, pero varió un poco. Ya simplemente le llamamos el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque ahora no hay límites. La iglesia, en su reflexión profunda, esa reflexión de los padres conciliares, los obispos que estuvieron presentes en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pues entendieron que este es un sacramento, como todos los sacramentos, que da la gracia y que no se puede limitar. Y eso es lo que la iglesia estuvo haciendo por varios siglos, por siglos. No necesariamente a sabiendas, no necesariamente como algo malo. La iglesia no, en ese momento nunca se ha visto como algo malo, sino que simplemente como que algo que faltaba, ¿verdad? A veces a nosotros los cristianos nos pasa eso. Y como tengo la boca y la garganta, mis más sinceras disculpas, hermanitos, porque se me seca la garganta, se me reseca.
Pues bien, entonces, hoy en día, miren, yo perdí ya la cuenta de cuántas veces he tenido que recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Yo sé que lo he recibido al menos en 10 ocasiones. Al menos en 10 ocasiones. ¿Por qué? Por distintas circunstancias, operaciones, enfermedad, etc. Especialmente porque yo padezco de la espalda por un accidente que tuve, ¿verdad? Pero entonces, el sacramento de la unción, mis queridos hermanos, ¿verdad? Como nos da esa gracia para permanecer fieles, para que permanezcamos fieles a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Especialmente en esos momentos de sufrimiento, de tribulación, porque créanme, una enfermedad no es nada de fácil. Y entonces la iglesia siempre, desde sus inicios, ha reconocido que el cristiano necesita la gracia de Dios, necesita el consuelo de Dios, como bien nos dice esta lectura, ¿verdad? Entonces, al recibir el sacramento de la unción, nos hace, como ya dije, nos hace permanecer fieles a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Pero de forma especial nos hace permanecer fieles a Cristo y a la iglesia en los momentos de sufrimientos, mis queridos hermanos. Y esto es bien importante tenerlos en cuenta. En esos momentos de sufrimientos, ¿verdad? Como ya dije, la enfermedad no es nada de fácil, no es fácil. Entonces, ¿qué sucede? Que esto nos ayuda no solamente a recibir esa gracia santificante que nos salva, pero también nos ayuda en ese proceso de la redención. Y esto es bien importante, ¿verdad? Recordemos que la redención, o sea, que es esa restauración del ser humano, del hombre, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. ¿Ok? Y quiero repetirlo. La redención es esa restauración del hombre, de nosotros, los seres humanos, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. En teología moral, mis queridos hermanos, y esto es bien importante entenderlo también, la libertad siempre, y aquí siempre significa siempre, lo podemos escribir con letras, toda la palabra en letras mayúsculas. Siempre la libertad tiene que actuar para el bien. ¿Ok? Y mucha gente dice, es que Dios respeta la libertad. No, Dios no respeta la libertad. Dios nos pide que obremos en libertad. Dios respeta el libre albedrío, que es distinto. El libre albedrío es la opción que yo tengo, que tenemos, cada uno de los seres humanos tenemos para obrar bien u obrar mal. Obrar mal. Ese me chifoteó. Ahí, esa. Ok. ¿Verdad? Dios respeta nuestro libre albedrío, pero Dios nos manda a obrar en libertad. ¿Por qué? Porque la libertad siempre tiene que obrar para el bien. Entonces, como hijos adoptivos que somos de Dios por nuestro bautismo, por las satisfacciones de Cristo, por los méritos de Cristo, recibimos esa redención que usted y yo estamos llamados a quererla, a desearla. ¿Ok? Porque no vamos a recibir, aún estemos bautizados, y esto es bien importante, la redención no es algo que se quede ahí. Sí, está con nosotros mientras la queramos vivir como cristianos, como nos pide el mismo Jesucristo en su palabra, nos pide la iglesia,
a través de la tradición apostólica, esa palabra no escrita, esa palabra de Dios no escrita que nos viene desde los mismos apóstoles, ¿verdad? Tenemos que desearla, tenemos que quererla, ¿verdad? ¿Y cuándo culmina la redención? Cuando estamos con Dios, cuando llegamos a la presencia beatífica real de Cristo Jesús en su santa morada que llamamos cielo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿verdad? Esta palabra redención, y es bien importante entender, ¿verdad? Es bien importante entender qué es esa, qué significa, pero además qué implica. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos momentos. Miren, la palabra redención en el latín proviene de la palabra redentio, ¿verdad? Que a su vez proviene de la palabra en hebreo koffer, ¿verdad? Y del griego litron. ¿Qué significa estas palabras? Significa precio de rescate. Mire, yo fui policía, yo fui agente del orden público y vi muchos secuestros. Tuve esa experiencia no buena, porque un secuestro no es bueno, pero a nosotros vivimos en un secuestro, y ya mismo le voy a explicar por qué. Nosotros como cristianos vivimos, como seres humanos vivimos un secuestro, y siempre pues las personas que secuestran, aquí los malos de la película, vamos a ponerlo así, como decía mi abuelo, los malos de la película piden un rescate, un precio que ponen para que esa persona sea liberada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa esa palabra redención, precio de rescate. Eso es lo que significa. ¿Y quién paga? ¿Quién pagó ese precio? Primero tenemos que entender quién nos ha secuestrado espiritualmente, hermano, usted y a mí. ¿Quién nos tiene secuestrado? Le podemos llamar el adversario, le podemos llamar Satán, le podemos llamar Lucifer. Pero sí, espiritualmente hablando, estamos secuestrados. Entonces, ¿quién paga por nuestro rescate? Pues Jesucristo, con su muerte, con su pasión, con su obediencia al Padre. Él paga. Y eso es la redención, el pago que ha hecho Jesucristo por nuestro rescate. Entonces, en ese sentido, y si así lo queremos y lo deseamos y tenemos la esperanza, somos redimidos. Pero eso, la orden, hay una orden religiosa que se llama la Orden de la Merced, los mercedarios, no mercenarios, mercedarios. Yo crecí allá en la comunidad, en el pueblo donde yo fui criado, en Juanadías, Puerto Rico. Esa orden estuvo allí por muchos años. Y pues ellos iniciaron su orden conseguían rescate para pagar por eso le decían la redención de los cautivos, pagando rescate de los presos que estaban en las cruzadas, ¿verdad? De eso, a esa forma, pues claro, pero ya en estos días, pues esa orden sigue activa, sigue muy activa. Ya no están en la comunidad donde yo crecí, pero siguen en Puerto Rico y siguen en muchos países de Centro y Suramérica, donde pues siguen trabajando en esa vocación, con esa vocación que les ha dado Dios de la liberación de los cautivos, ¿verdad? Recordándonos pues que el Señor paga por nuestro rescate, pero paga por nuestro rescate y somos liberados, somos redimidos, si así lo queremos. Esa es la disposición fundamental,
que tenemos que quererlos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, miren, San Pablo en la primera carta a los Corintios nos recuerda, y es bueno que leamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, mi cuerpo no es mi cuerpo, el cuerpo es de Dios porque el Señor ya ha pagado por eso, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y tenemos que obrar según ese pago del rescate. Y por eso es que como somos redimidos, hemos sido redimidos y así lo queremos, y eso lo queremos ser de todo corazón, pues por ende nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Y miren que no estoy preguntando quién es el Espíritu, estoy preguntando qué es el Espíritu Santo. En teología, especialmente en la teología católica, se define al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, como ese amor entre el Padre y el Hijo y viceversa, ¿verdad? Ese amor completo, total, sin imperfección, y de ahí brota y nace, por así decirlo, utilizando expresión humana, nace el Espíritu Santo. Y es en ese sentido que Dios es amor por medio de su Espíritu, porque Dios, esa comunidad de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre le da su amor, ¿verdad? En la caridad fraterna, en la caridad, que es el amor hecho acción, y el Hijo le devuelve ese amor al Padre. Y de ese amor es, en ese sentido es que el Espíritu Santo surge como persona divina, ¿verdad, mis queridos hermanos? Entonces, bien importante, nuestro cuerpo ha sido comprado, ¿verdad? Entonces, quiero también, ya para casi concluir esta reflexión, este texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5, tiene unos aquí, y estoy aquí con mi Biblia. Los versículos que le siguen, especialmente del 6 y al 7, quiero compartirlos con ustedes porque esto nos va a ayudar a entender mejor esta lectura. Miren cómo nos dice San Pablo aquí, nos dice en el versículo 6, si somos atribulados, lo somos para consuelo. ¿Verdad? Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, lo somos para el consuelo de ustedes, que les hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de ustedes, pues sabemos que, como son solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo serán también en la consolación. Y esto es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos. O sea, aquí Pablo nos está recordando, sí, vamos a tener tribulaciones. Claro que sí, vamos a tener tribulaciones. Pero somos atribulados para ser consolados y para recibir la salvación, para la salvación de los hermanos, ¿verdad? Si somos consolados, lo somos para el consuelo de ustedes también, nos dice. O sea, somos consolados, claro, pero ese consuelo no se debe quedar en nosotros. Yo no puedo recibir el consuelo y ya que se quede en mí. Eso es egoísmo. No, ese consuelo que yo recibo, que Dios me da a diario, a través de los hermanos, porque me dan un consejo, porque me dan palabras de ánimo, de aliento, porque están orando por mí. Ese consuelo yo no me puedo quedar con él.
Porque yo lo tengo que seguir pasando a los hermanos. Y así tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso somos, yo siempre cuando digo voy a orar por un hermano, la expresión que me gusta utilizar a mí es la siguiente: yo me uno solidariamente en la oración por ti y por tu familia, le digo a las personas. Porque hasta en la oración tenemos que ser solidarios, hermanos. En la caridad somos solidarios. En el consuelo tenemos que ser solidarios, ¿verdad? En esa inspiración divina también, que es la inspiración divina que Dios me da, que no es mía, que Dios me da, hasta en eso tenemos que ser solidarios, ¿verdad? Y entonces, por eso nos lleva a ¿qué? A estar firme en la esperanza, hermanos, ¿verdad? Respecto a ¿qué? A los demás hermanos, a la comunidad, ¿verdad? Porque sabemos, dice San Pablo, porque sabemos que son solidarios con nosotros en los sufrimientos, ¿verdad? En el sufrimiento hay que ser solidario también. Si lo estamos hay que ser solidarios en las buenas y en las malas, punto. ¿Ok? Eso es importante. Y entonces así lo serán en la consolación. Si podemos ser solidarios en las dificultades, en esa consolación, en esos consuelos que Dios nos da, también lo vamos a hacer con los demás, ¿ok? Así que, mis queridos hermanos, yo te pido pues que si te ha gustado esta reflexión, mis queridos hermanos, que la compartas con los demás. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, el Ministerio Católico Nahuín, y a nuestras redes sociales, que siempre nos mantengamos en comunicación. Especialmente si tienes alguna sugerencia, déjanoslo saber de corazón, porque la vamos a aceptar con todo el corazón y la vamos a poner en oración para poder trabajar mutuamente, ¿ok? Así que 1.000.000 de gracias, mi gente, y nos despedimos pues con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.